Y ya estamos de vuelta aquí en Más Positivo. Ya les dije que era una pausa cortita en esta oportunidad y como todos los martes tenemos nuestro bloque de salud a cargo también del Departamento Comunal Municipal de Salud de San Javier. Bueno, nosotros al principio hablamos también de que es el Día Mundial del Asma, enfermedades respiratorias. Sabemos que estamos entrando a una de las épocas más complejas en ese sentido y por eso nosotros el día de hoy queremos hablar sobre ese tema, sobre todo lo que tiene que ver con las precauciones de enfermedades respiratorias. Y para eso estoy con Karina González, kinesióloga de la Sala de Rehabilitación Pulmonar del CESPAM de San Javier. Así que me voy a girar un poquito para darle la bienvenida. Cari, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Gusto de saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, porque sé que has tenido una mañana bien movida en lo que son los medios de comunicación. Así que gracias por tu tiempo. Bueno, yo estaba mencionando al principio entonces que ya se viene una de las épocas complejas también lo que son las enfermedades respiratorias y que también es el Día Mundial e Internacional también del asma. ¿Podemos ir hablando un poquito de qué son las enfermedades respiratorias para que la gente también vaya entendiéndolo un poquito mejor? Sí, bueno, gracias por el saludo. Efectivamente, hoy día se conmemora el Día Internacional del Asma, que es una medida, digamos, que toma la Organización Mundial de la Salud a partir de 1998 más o menos, justamente para que la gente que tiene esta enfermedad respiratoria que es crónica tenga alguna manera algún feedback como para entender que ellos son protagonistas también del cuidado y del tratamiento de su enfermedad. Entonces, el asma en sí, como una de las enfermedades respiratorias, es una condición que es crónica, que está caracterizada porque la vía aérea tiende a ser un poquito más reactiva a los estímulos externos, entonces lo que produce es un cuadro persistente de tos, de sibilancias, que es este ruidito en el pecho que escuchamos a veces, ese silbidito, claro, y cansancio. Y desencadena cuadros asmáticos que pueden ser de manera recurrente o no tanto y que son complejos de tratar. Y además se caracteriza porque en sí el tratamiento del asma, cuando tú usas inhaladores, se pasan los síntomas. Entonces esa es como la morfología, digamos, de la enfermedad. Hoy día en el Día Internacional del Asma hacemos como conmemoración a esta enfermedad, pero no nos olvidamos que existen otras enfermedades respiratorias que también nos aquejan y que están presentes en la población chilena y la población mundial. Claro, que son más estacionarias, por así decirlo, también a diferencia de un asma, que el asma puede ser más crónico, te acompaña durante todo el año también. Efectivamente, el asma finalmente es una condición crónica, claro, pero que se ve afectada por los virus estacionarios como la época que estamos viviendo. ¿Ya? Claro, se intensifica más ahora. Efectivamente, que todos nos podemos enfermar de virus respiratorio, no es necesario ser asmático, pero en esta época del año, como hay mayor circulación de virus, un asmático puede enfermarse de alguno de esos virus y desencadenar en una crisis de asma, que finalmente es lo que hace que sea una enfermedad crónica, que va, digamos, perpetuándose en el tiempo. Pero existen otros virus que nos pueden enfermar a todos y es bueno tener claridad, digamos, de las medidas preventivas que nos pueden servir a todos para poder disminuir la cantidad de enfermedades respiratorias y cómo tratarlas. Claro, antes, disculpa, de pasar a las otras enfermedades respiratorias, para ir también lo que son viendo el asma, ya que estamos en esto, porque por ejemplo, claro, una enfermedad crónica, hay personas que enfrentan algunas crisis asmáticas que se les llama, claro, tienen que utilizar los inhaladores con su aerocámara, todo, pero por ejemplo, con un buen tratamiento, con sus controles al día, con todo eso, las personas pueden tener una calidad de vida más o menos tranquila en ese aspecto, porque sabemos que igual es complejo las enfermedades respiratorias, pero siendo juiciosos con su tratamiento y con un buen inhalador, puede relativamente tener controlado lo que es el asma. Efectivamente, bueno, dentro del manejo del asma, lo que se busca en la atención primaria, tenemos la sala aire y la sala aérea, ¿ya? Dentro de la sala lo que se busca es que el paciente, que es asmático, en este caso crónico, pueda mantener un manejo adecuado de su patología de base. Eso quiere decir que tiene que tener controles rigurosos, tanto con médico como con kinesiólogo, para que puedan ir ajustando las dosis de los medicamentos, el tratamiento médico y además adquiriendo herramientas educativas respecto al manejo de su asma. ¿Ya? La idea es que los pacientes asmáticos sepan más que nadie, que el mismo paciente sepa más que nadie de su propia enfermedad, para que sepa cómo reaccionar, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Efectivamente podemos mantenernos de una manera estable y controlada si seguimos las medidas de precaución
y bueno, y si somos rigurosos y adherentes al tratamiento médico. Eso. Bueno, y que claro, por eso te lo consultaba, porque hay muchas personas que, claro, piensan que por esta condición, hay gente que, claro, le afecta relativamente menos que otras personas y una enfermedad que también se detecta a temprana edad también. Eso en algunos casos, ¿cómo también es eso, Karina? Efectivamente, se puede detectar a temprana edad, cuando son pequeños. Los antecedentes familiares son un antecedente importante respecto a los pacientes que son asmáticos, cuando ya tenemos mamás, abuelas, principalmente desde línea materna, que sufren de asma y hay un pequeño, un chiquitito que está haciendo cuadros repetitivos. Lo primero que se sospecha es asma, claro, y se diagnostican ya un poquito más grandes porque hay algunos exámenes que son específicos. Pero aunque no tenga el diagnóstico, igual se hace el manejo, en este caso en la sala IRA, cuando son pequeñitos. Cuando ya el paciente está diagnosticado y son adultos sobre 20 años, el manejo y el tratamiento del asma se hace en la sala ERA, también de la atención primaria de salud. Perfecto. Bueno, eso entonces con el asma, pero como tú mencionabas, también tenemos otras enfermedades, sobre todo ahora que afectan a niños, adultos mayores también, que son los grupos etarios más complejos en esta oportunidad, o quienes tienen también esta enfermedad crónica de base, por ejemplo, influenza, tenemos COVID, o sea, podemos ir mencionando algunas que incluso ahora también están afectando más a la población. Sí, bueno, lo primero, hacer una diferencia entre la enfermedad y el agente patógeno que causa la enfermedad. Maravilloso. Ya, la enfermedad en sí es el cuadro clínico que se diagnostica. La enfermedad puede ser neumonía, bronquitis, resfriado o asma en el caso que sean crónicos. Lo que lo causa es el agente patógeno, que son estos virus de alta circulación en esta época, que en este caso lo que más nos está afectando actualmente es la influenza, luego el rinovirus, que es el resfriado común que conocemos habitualmente, y también el adenovirus. Son los 3 virus de mayor circulación hoy día, según los datos estadísticos epidemiológicos. Ya no tenemos tanta presencia de COVID, de hecho la prevalencia de ¿Disminuyó COVID, un poco sí, eso? muchísimo, tenemos alrededor de un 1% de los bichos que andan dando vueltas es COVID, así que muy poco probable que sea COVID un cuadro de los que está transitando hoy, más bien son cuadros de influenza tipo A. Es la influenza tipo A la que ha ido ahora en aumento. Exacto. Según yo. Según los datos de la última semana. Busque sus datos, tranquila nomás. 46% de los virus respiratorios circulantes corresponden a influenza, de los casos detectados, digamos, un 46%. Perfecto. En el caso de la población, ¿en qué aspectos se tienen que fijar? Porque obviamente muchos no sabemos distinguir entre un resfriado común, por ejemplo, influenza, porque claro, ¿en qué se tienen que fijar las personas para poder obviamente acudir al centro de salud y que se les diagnostique también en el caso lo que es este tipo de virus circulatorio respiratorio? Bueno, las medidas preventivas las tenemos que tener todos más o menos claras, pero cuando ya las medidas preventivas no hicieron efecto y estamos cursando un cuadro o no prevenimos directamente. Claro, o no prevenimos, estamos cursando un cuadro respiratorio, es importante tener en claro que casi todas estas enfermedades están provocadas por virus y los virus tienen un comportamiento que tiende a ser que se va a pasar solo, ¿ya? El virus en realidad no requiere de un tratamiento, no hay un medicamento específico para controlar tal virus. Por lo tanto, va a ser un cuadro viral de alrededor de 7 días. Cuando ya llevamos más de 14 días enfermos, empezamos recién a sospechar de un cuadro que ya no es viral. Y en cuanto a qué hacer, bueno, si tenemos un cuadro que es viral, que es molesto, moquito, un poquito de tos, un poquito de malestar general, ir al médico a una consulta general para que nos den tratamiento básicamente paliativo para los síntomas, un poquito de reposo, y lo importante en ese momento, si estamos un poquito resfriados, llamémosle así, es efectivamente ser rigurosos con las medidas preventivas. Ya no para yo no enfermarme, porque efectivamente ya estoy enfermo, pero no para el resto. Para no enfermar al resto, exactamente. Entonces, si ya estamos un poquito resfriados, el uso de la mascarilla, el lavado recurrente de manos, tratar de desinfectar superficie, no prestarse las cosas entre compañeros de curso, incluso en las familias
tienden a usar los mismos utensilios y ya hay uno que está resfriado, separarlos, idealmente, claro, recordar un poco las medidas que tuvimos cuando estábamos en plena pandemia. Ventilar la habitación donde duerme la persona también. Efectivamente, ventilar la habitación y recordar esas medidas preventivas que aprendimos también cuando estábamos en pandemia y ahí nadie quería tener contacto con nadie, pero se nos olvidaron un poco, pues. Sí. Y hoy día igual estamos transitando por una alta prevalencia de virus respiratorios. Entonces, la idea es que podamos mantener lo más a raya posible el contagio, digamos, para que no saturemos los servicios de salud, no colapsemos, porque las personas finalmente que se ven mayormente afectadas son la población de riesgo, son los pequeñitos y los adultos mayores, así como enfermos crónicos o inmunosuprimidos. Quizás para una persona joven, normal, sin antecedentes de base, no va a influir mucho un resfriado. Claro, nos vamos a sentir más lo más probable, pero un ratito. No va a ser, claro, no va a ser tan crónico como las personas, como hablamos, de los grupos tan de... grave, claro, tan grave, esa es la palabra. Una hospitalización o algo así. Ahí empieza a saturarse el sistema de salud, ¿sí? Ese es el tema. Hoy día en la población, o sea, en este año específicamente se ha visto un adelanto, digamos, de los virus respiratorios, como del pic de enfermedades respiratorias, así que es bueno que desde ya empecemos a prevenir, empecemos a tomar las medidas, invitemos a la población a vacunarse también, porque como ya lo vemos de antecedente concreto, es la influenza finalmente el virus que mayormente está atacando a la población, así que estar vacunado va a prevenir, digamos, tener consecuencias mayores si es que efectivamente nos contagiamos de influenza. ¿Cuáles son los grupos, entonces, bueno, ya hablamos de los grupos de riesgo, pero recordarlos también para que se vayan a vacunar ahora, contar lo que es la influenza, porque como decíamos ahora, es la que está liderando en esta oportunidad. Sí, está liderando. Bueno, los grupos de riesgo siempre, en la vacunación de influenza se está vacunando a niños No sé, ahí vamos a buscar entonces, ahí los grupos también, los menores que se tienen que vacunar. Los pequeñitos desde los 6 meses, eso era lo que olvidaba, desde los 6 meses hasta quinto básico, los mayores de 60 años, solo por la edad, las personas con enfermedades crónicas, personal de salud, tanto privada como del servicio de salud pública, profesores también que trabajen con niños hasta octavo básico, también son, digamos, personas de riesgo, embarazadas y básicamente eso como las personas que están más propensas. Claro. ¿Ya? Y que pueden ir a vacunarse. CESFAM tiene sus puertas del vacunatorio abiertas de lunes a viernes, de lunes a jueves de 8:30 a 4:30 de la tarde, de los viernes de 8:30 hasta las 3:30 y los sábados también, porque la gente que trabaja no puede acceder en horario normal, los sábados desde las 9 hasta las 12:30. Así que están poniendo vacunas contra influenza, contra COVID también se está vacunando y el neumococo para mayores de 65 años, que es una dosis única para prevenir neumonía. Eso iba a decir. Bueno, esa es la, como decía, dosis única y listo, pero las otras vacunas son anuales, Son ¿cierto? anuales, sí. COVID y influenza son anuales. Una dosis anual, así que todos los años hay que ir ahí a vacunarnos para poder estar preparados para el invierno. Claro. Bueno, mencionamos los grupos de riesgo, pero por ejemplo la población que no pertenecemos a eso, ¿se puede acercar igual al vacunatorio? En este momento, ¿O están esperando una fecha para, obviamente, terminar con los grupos de riesgo, llegar al porcentaje y de ahí comenzar con la otra población? En estos momentos el CESFAM está vacunando, digamos, a la mayor parte de la población, ¿ya? Así que se pueden acercar con su documento de identidad y manifestar la inquietud de querer vacunarse contra la influenza y efectivamente se está vacunando a la mayor parte de la población. Así que para que vayan, asistan, la idea es que entre más personas hay vacunadas, el resguardo es más para todos también. Claro, en este sentido, ¿cómo han visto ustedes como servicio de salud el comportamiento de los vecinos? Porque sabemos que hay una campaña que comenzó también desde marzo, que esta campaña de vacunación también, y ustedes han sido bien insistentes, obviamente, que la gente vaya. ¿Cómo han visto el comportamiento de los vecinos? Porque la última vez que hablamos sobre esto, Manuel nos contaba que más o menos. Sí, anda un poco más lento que en años anteriores, a pesar de que San Javier siempre ha tenido una buena cobertura en vacunación. Sí. Ya siempre hemos tenido una bien buena recepción. Este año la gente está un poquito más floja.
Así que por eso es importante hacer el llamado y entender de que la vacunación contra la influenza es una vacunación segura, porque también hay ahí algunas resistencias, la gente tiene miedo de enfermarse. Efectivamente hay personas que se enferman y que tienden a hacer un cuadro respiratorio un poquito molesto, digámoslo así. Pero igual es el llamado a la vacunación, tanto para prevenir para uno como para nuestros seres queridos. Así que, Claro. Y lo otro, recordar que ojalá lo empiecen a hacer ahora porque se demora 2 semanas más o menos en hacer ya estamos efecto, pasados. aparte, porque claro, ya estamos como en la fecha, Sí. pero ojalá que sea ahora ya, Ya. los últimos, los rezagados, porque tú corrígeme porque tú eres la experta, pero si no me equivoco, se demora 2 semanas más o menos, como ya en general lo que es la inmunidad, o por lo menos el efecto. Entonces, claro, si esperamos 2 semanas más, llevamos hasta mitad de mayo, cerca de junio, que ya es la época más compleja. Exacto, y como te contaba, el pic de enfermedades respiratorias se adelantó. Sí. Entonces ya estamos tarde, ya deberíamos estar vacunados la mayoría. Claro. Bueno, personal de salud, nosotros nos vacunaron muy tempranito y ya tenemos la inmunidad creada como para este año, por decirlo así que todos quienes estén rezagados, el llamado a hacerlo lo antes posible. Está la posibilidad en CESFAM, como les digo, sin mayores inconvenientes, en un horario que igual es cómodo y que puedan asistir. Claro. Eso, ahora otro, ya en los minutos que nos van quedando también me gustaría que habláramos, porque ya, por ejemplo, la persona ya no se vacunó, o quizás, claro, se demoró, se enfermó, estaba más complicado también, y ya viene toda la parte de rehabilitación, porque claro, se va recuperando, pero igual es un poco lenta. Entonces ya desde tu área, desde la kinesiología, hablemos un poco también de cómo también las personas se van tratando lo que son esta rehabilitación de enfermedades respiratorias. Ya. Mira, te cuento un poco más a grosso modo. El Súper. CESFAM en sí, nosotros tenemos las salas respiratorias, que es IRA y ERA. ¿Ya? La IRA para los pequeñitos y la ERA, pequeñitos digo yo hasta 19 años, y la ERA desde 20 en adelante. Pequeñitos. En IRA y en ERA se trabaja el manejo de patologías crónicas, como el asma que hablábamos anteriormente, también el EPOC en el caso de los adultos, y los pequeñitos con casos de síndrome bronquial obstructivo recurrente, ¿ya? ¿Cuál es la idea? En el caso de los crónicos, mantener el tratamiento y el control de la enfermedad, ¿ya? Tanto desde el punto de vista médico, farmacológico, como de las medidas de prevención y de las medidas de acción en cuanto a nuestras enfermedades. Pero también en esta época de invierno ocurre que llegan todos los pacientes agudos con cuadros respiratorios, bronquitis, neumonía, SBO, y eso se trata de manera aguda, ¿ya? Es decir, se le da el tratamiento, digamos, para despejar la vía aérea, para controlar que el cuadro que está cursando digamos, no desencadene en sintomatología mayor que requiera una hospitalización. Básicamente eso es lo que hacemos en atención primaria en estos momentos, ¿ya? Una vez que los pacientes están estables, para comentarte el tema de la rehabilitación, los pacientes de sala ERA, que son adultos, que tienen enfermedades crónicas, pueden ser derivados a la sala de rehabilitación pulmonar. ¿Ya? Los pacientes hepáticos o con, en este caso, secuelas de COVID. ¿Ya? Esos son los pacientes que van a rehabilitación. Además de algún otro paciente que pueda llegar del servicio secundario con alguna condición especial. ¿Qué se busca en el área de rehabilitación? Básicamente retornar al paciente a su funcionalidad normal o mejorar su funcionalidad, ¿ya? Porque después de cuadros respiratorios que pueden haber dejado secuelas como el COVID o de un cuadro respiratorio que sea crónico, se va deteriorando la capacidad funcional y lo que vamos teniendo es cada vez más cansancio, ¿ya? Claro. Son pacientes que les cuesta hacer sus actividades diarias porque se produce una disnea de esfuerzo, a un mínimo esfuerzo se cansa mucho. Por lo tanto, lo que buscamos en la sala es, a través de un programa de entrenamiento, adaptar nuevamente al paciente al esfuerzo, ¿ya? Al ejercicio. Y se hace de una manera paulatina, se trabaja en la parte respiratoria propiamente tal, de musculatura respiratoria, y también una parte de acondicionamiento físico general. Entonces, una vez que el paciente ya ha pasado por la sala y la doctora en este caso considera que es un candidato a la rehabilitación, se envía a la sala de rehabilitación pulmonar y lo que hacemos ahí básicamente es retornar al paciente a sus actividades para que tengan una mejor funcionalidad, que se les sea más fácil, digamos, hacer sus actividades de la vida diaria. Claro, para que también la gente se dé cuenta que estas enfermedades respiratorias pueden generar secuelas, que si no se tratan tan bien,
claro, hacen que la calidad de vida disminuya considerablemente también en ese sentido. Bueno, Karina, te cuento que nos fue pillando el tiempo también, así que agradecida también. Y me gustaría que a esa cámara hicieras una última invitación a que la gente primero se vacune y segundo, que sea juicioso también con sus horas médicas también, que eso también es muy importante de que la gente asista a sus controles médicos. Sí, bueno, como ya terminando, cerrando la entrevista, obviamente hacer el refuerzo a la vacunación. Ya entendemos que la campaña de vacunación es importante, es una medida que se establece todos los años, por lo tanto es segura, es necesaria por lo demás, no solo segura, es necesaria para el bien tanto del usuario como del resto de la población. Así que el llamado a la vacunación en los puntos que ya los mencionamos y en los horarios mencionados. Y también a mantener sus controles al día, no olvidar, no solo en invierno tenemos enfermedades respiratorias, sí. No solo en invierno nos podemos enfermar, en el resto del año también, por lo tanto, tanto los controles de la sala IRA, de la sala ERA, ser juicioso, mantener sus controles al día y además tener adherencia al tratamiento, o sea, básicamente hacer caso a las medidas que se nos enseñan. Consultar las veces que sea necesario en el caso de no manejarlo muy bien. Y además me quiero tomar ahí una atribución pequeñita para mandar un saludo a los colegas que hoy día, además de ser el Día Internacional del Asma, es el Día del Kinesiólogo. Así que un saludo para los colegas de acá del departamento. Feliz día entonces, muchas Karina, gracias. Para ti, por supuesto, para todos los kinesiólogos del departamento y para los kinesiólogos que nos están viendo a esta hora. Mínimo entonces que te celebren, así que a ti te estoy hablando. Al que está con el celular, que se encargue entonces de prepararles algo. Sí, ahí lo voy a dejar como responsable a través de las pantallas. Eso. Me parece. Sí. Eso. Ya, ahí se va a encargar entonces. Algo es algo. Algo es algo, ¿cierto? Así que, Karina, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Espero que nos volvamos a encontrar y que, por supuesto, tengamos buenas noticias y que los sanjaverinos se vayan comportando también. Perfecto. Listo. Y de esta forma comenzamos a despedir a este bloque. Son las 11:35. Vamos a la última pausa comercial y volvemos con nuestro matín. Claro, y me dijo, el celular algo está haciendo interferencia, y por eso